Hola, buenos días, o buenos días, buenas tardes a todos. Bueno, me acompaña Susana Aguado de Excecil, yo soy Susana Fábregas del Club Excelencia en Gestión y bueno, ya tenemos también por aquí a Roberto Escudero, que ahora os lo presentaremos, que va a ser nuestro ponente de hoy. Bueno, bienvenidos, como decía, gracias por dedicarnos este ratito de tiempo que sabemos que es uno de los bienes más escasos en este momento. Roberto, ¿puedes poner la presentación, por favor? Realizamos este webinar bajo el marco del acuerdo que hemos firmado Excecil y el Club Excelencia en Gestión, y por eso veis aquí que estamos tanto Susana como, bueno, las dos Susanas, y veis los logos de las dos organizaciones. Ahora os presentaremos un poco, para los que no conocéis a Excecil o no conocéis al Club Excelencia en Gestión, os presentaremos las dos, pues qué somos y qué hacemos, y un poco el porqué del acuerdo que firmamos ya el año pasado y bajo el cual hemos hecho distintas actividades, todas centradas en gestión, y siempre hablamos de los tres apellidos: excelente, innovadora y sostenible, ¿no? Al final somos dos organizaciones que nosotros siempre decimos que somos hermanas y que compartimos prácticamente nuestro propósito, aunque pues probablemente con un alcance diferente. El club más a nivel nacional y Excecil más a nivel de Castilla y León, pero sin duda compartimos nuestro propósito y por tanto tiene todo el sentido del mundo unir esfuerzos para seguir apoyando a las organizaciones y contribuyendo a la transformación de las organizaciones a través de la gestión. Hemos elegido este tema, el valor de gestionar bien los grupos de interés, porque dentro de la gestión es una de las patas probablemente más importantes. Algunos de los que estáis conectados conocéis el modelo FQM que promovemos desde el club. ¿Puedes pasar, por favor? Que promovemos desde el club, pero en cualquier caso, utilicéis o no el modelo FQM, pues al final seguro que tenéis que gestionar vuestros grupos de interés, porque es algo que cada vez cobra mayor importancia. Susana, ¿quieres presentar Excecil primero? Y luego presento yo el club, si quieres. Sin problema. Bueno, en primer lugar, bienvenidos a todos. Es un placer compartir este encuentro con vosotros y, como bien ha dicho Susana, pues también el hecho de que estemos aquí, dos organizaciones hermanas que tenemos tanto en común y que promovemos ese buen hacer dentro de las organizaciones, pues creo que es un placer para todos y un punto muy interesante eso para compartir y para aprender, que es lo importante. Como decía Susana, pues Excecil es la Fundación para la Excelencia Empresarial de Castilla y León. Efectivamente, nuestro ámbito de actuación es diferente, pero nuestro propósito es muy similar, porque al fin y al cabo lo que buscamos es generar un punto de encuentro, un intercambio de experiencias y de relaciones, ¿no?, para la mejora y la puesta en valor de las organizaciones, en este caso, pues que operan en nuestra comunidad, ¿vale? Y todo porque creemos que otra forma de ser empresa es posible. Nos importan, por supuesto, los resultados, pero en un momento como el actual es fundamental tener en cuenta cómo los conseguimos, ¿no? Y entonces, dentro de esa idea de cómo ser excelentes, de cómo tratar de aportar valor a todos nuestros grupos de interés, pues que además tiene mucho que ver con la jornada concreta que compartimos hoy, nosotros lo que buscamos al fin y al cabo es que empresas de los distintos sectores, de los distintos tamaños, ahora mismo contamos con alrededor de 100 empresas dentro de Excecil, lo que puedan hacer es aprender y mejorar las unas con las otras, ¿vale? Es un poco muy similar a lo que hace el Club Excelencia en Gestión, efectivamente con otro ámbito, pero de la misma manera y con el mismo fin y la misma esencia, que es algo que a nosotros nos gusta poner mucho en valor. Lo veis ahí, en cuanto al propósito, la misión, no quiero liaros. Lo que sí que es importante es que entendamos el alcance de la Fundación, en este caso concreto, que trabajamos tanto en cuanto a conocimiento y en cuanto a relaciones. Y en esa parte de conocimiento, ahora mismo tenemos 7 líneas de trabajo, que serían competitividad, sostenibilidad, digitalización, talento, pequeña empresa, mujer y la que hoy nos ocupa, como no, la excelencia, ¿no? Y por terminar este apartado, agradecer sobre todo a Proyecta Consulting y a Eficil, que hoy tenemos a Roberto Escudero con nosotros, porque son quienes nos ayudan a dinamizar esta línea dentro de la Fundación a nivel interno, y por supuesto agradecer al Club Excelencia en Gestión por ser tan estupendos aliados y ayudarnos a seguir sumando y construyendo empresas excelentes en nuestro ecosistema. Así que muchísimas gracias a todos y Susana, todo tuyo.
Muy bien, gracias Susana. Pues efectivamente, como estamos diciendo las dos, al final es un gusto trabajar con organizaciones que son similares uniendo fuerzas, ¿no? Porque al final creo que es positivo para todos los que estáis al otro lado y que os podéis beneficiar de estas actividades. El Club Excelencia en Gestión, para quien no lo conozca, es una comunidad multisectorial de networking y aprendizaje en gestión. Nosotros tenemos 3 ejes principales, sobre todo la generación de conocimiento y el compartir ese conocimiento, el acompañamiento a las organizaciones desde el punto de vista del poder guiarlas en esa transformación de la gestión y el reconocimiento. Reconocimiento tanto de buenas prácticas en gestión como de, el sello FQM a través del reconocimiento, ¿no? y los premios nacionales. Y siempre, como decía al principio, con los 3 apellidos de la excelencia, la innovación y la sostenibilidad. Bueno, yo creo que poco más para introducir esta alianza entre el Club Excelencia en Gestión y Excecil y presentaros a Roberto Escudero, que es colaborador de ambas organizaciones, tanto de Excecil como del Club Excelencia en Gestión. Buenos días, Roberto, o buenas tardes, ya no sé. Y bueno, pues Roberto es experto en gestión, pertenece a la red de expertos del modelo FQM que tiene el Club Excelencia en Gestión, colabora con Excecil también en la gestión de proyectos de excelencia y por tanto, pues bueno, pues pensamos que es una persona muy adecuada para hablar con este tema que hemos elegido hoy de la gestión de los grupos de interés como elemento fundamental en el momento en el que estamos viviendo, ¿no? En el entorno en el que están viviendo las organizaciones. Con todos los cambios del ecosistema, pues al final no queda otra que tener mucho más en cuenta que antes los grupos de interés, a todos, o por lo menos a los que considere cada organización clave, y aprender a gestionarlos y a trabajar con ellos. Así que nada, Roberto, todo tuyo. Solo decir a todos los que estáis conectados, tenemos a más de 40 personas conectadas en este momento y bueno, pues deciros que ahora Roberto hará la presentación y luego pues quedarán 10 minutos o así para hacer las preguntas que queráis. Así que a través del chat podéis ir haciendo preguntas y se las trasladaremos en la parte final. Así que nada, gracias Roberto. Perfecto. Cuando quieras. Perfecto, pues muchas gracias. Gracias por la invitación, tanto a Excecil como al club y por la oportunidad de hablar de un tema que, como otros tantos, también me apasiona, pero yo creo que puede ser interesante para todos. Y gracias a todos los que estáis conectados, donde he visto buenos amigos ahí conectados. Espero que os resulte interesante y espero incluso recibir las preguntas en la parte final de webinar de hoy. Si empezamos hablando de grupos de interés, incluso antes de deciros de qué pretendo hablaros, casi vamos a plantear una primera cuestión, que es un grupo de interés, ¿no? No vamos a entrar en temas de profundidad, pero sí por lo menos que sepamos que es un tema que no es nuevo, que ya lleva muchos años tratándose en diferentes estudios, donde se habla y sobre todo, si os fijáis, coincidiendo en algunos aspectos, ¿no? Coincidiendo, por ejemplo, en los intereses y valores compartidos, en esa participación voluntaria en esas agrupaciones de grupos de interés, sobre todo y fundamentalmente en la representación del grupo de interés, porque hay una serie de intereses que cada uno está representando, y otros aspectos como el carácter no gubernamental, que quizás yo creo que hoy en día no es tanto. Si nos vamos a, fruto de todo esto, algunas definiciones, bueno, he seleccionado 3 que me pueden parecer más relevantes, ahí las tenéis. Por un lado, en cuanto al interés común, pues un conjunto de personas organizadas en torno a ese interés común, con el fin de actuar conjuntamente en defensa del mismo. Otra, en cuanto a la afección entre unos y otros, que es la segunda, grupos que se ven afectados o pueden afectar el desarrollo de la actividad de una organización.
y una tercera más desde la parte de la influencia o la incidencia, que es organización formalmente estructurada que busca incidir a través de medios no violentos, yo lo he cogido literal la definición, en la toma de decisiones públicas sin asumir responsabilidades gubernamentales. Bien, vistas estas tres definiciones, bueno, pues os marco la que a mí me parece más interesante dentro del ámbito que estamos, ¿no? Estamos diferentes organizaciones, tanto públicas como privadas, y al final lo que tenemos que tener en cuenta es que nuestros grupos de interés son aquellas personas o entidades que se pueden ver afectados o que pueden afectar por nuestra actividad o que pueden afectar nuestra actividad. Y ya más que la actividad, el desarrollo de la actividad con todo lo que conlleva de gestión, etc. Dicho esto como introducción, bueno, pues me gustaría ir barriendo diferentes aspectos y este sería una especie de índice al mismo tiempo que es una especie de cuestionario que yo mismo me hice a la hora de preparar este webinar. ¿Quiénes son nuestros grupos de interés? ¿Lo tenemos claro? ¿Los conocemos? ¿Sabemos la relevancia que cada uno de esos grupos de interés tiene? ¿Sabemos algo sobre sus necesidades y expectativas? O mejor dicho, ¿lo sabemos todo sobre sus necesidades y expectativas? ¿Tenemos objetivos comunes con esos grupos de interés o incluso conocemos sus objetivos? ¿Conocemos sus percepciones? ¿Implicamos a los grupos de interés en alguna de las actividades de nuestras organizaciones? ¿Conocemos también qué indicadores de rendimiento de nuestra organización de alguna manera pueden anticipar una buena satisfacción o una buena percepción de estos grupos de interés? ¿Tenemos claro o de alguna manera establecemos el compromiso de esos grupos de interés con nuestra organización? ¿Están alineados nuestros grupos de interés con nuestra organización? Ahora, hoy en día que se habla mucho de ética y de valores, ¿están alineados? Y otra serie de cuestiones que pudieran aparecer, alguna que también abordaré y otras que incluso podrían aparecer en el turno de preguntas. Si vamos viendo diferentes aspectos, bueno, pues en cuanto al quiénes son y si los conocemos, bueno, pues está claro que cada una de las organizaciones que podéis estar aquí presentes o escuchando en su día este webinar, por vuestra cabeza pasan muchos de estos grupos de interés, ¿no? Pasarán diferentes nombres, diferentes agrupaciones, segmentaciones. Si hiciéramos un análisis de qué manera llegamos a encontrar quiénes son nuestros grupos de interés, fijaros que podemos buscarlos, aunque coincidan en muchos casos, de 5 formas diferentes. Por responsabilidad, es decir, aquellas personas, organizaciones con las que se tiene o se tendrá diferentes responsabilidades. Por la influencia que esas organizaciones pueden tener sobre nuestra organización y nuestra capacidad para alcanzar las metas. Por la cercanía, hay una parte casi emocional, podríamos decir, ¿no? Pero la cercanía influye mucho en esos grupos de interés y la relación con ellos y quiénes son realmente esos grupos de interés. Por la dependencia. Dependencia que pueden tener de nuestra organización. En otro caso era influencia en nuestra organización. O por representación. Grupos de interés que bueno, pues a través de estructuras regulatorias o que representan a otras personas, representantes sindicales, asociaciones. Bueno, son diferentes formas de pensar sobre nuestra organización y quiénes son los grupos de interés de nuestra organización. Fruto de esas reflexiones nos pueden salir, para empezar, algo muy claro. Unos que tendrán un carácter más bien interno, es decir, dentro de nuestra organización estarán desde los propios accionistas o los diferentes estamentos que estén contemplados en nuestra organización, bien dirección y terminando en los trabajadores, las personas de la organización.
o grupos de interés externos, que claramente están, como suelo decir yo, puertas afuera de nuestra organización. Y ahí podemos tener diferentes ejemplos, ¿no? Desde inversores externos, proveedores, clientes, competencia, etcétera, etcétera. Una de las agrupaciones más habituales es esta. 5 grandes colectivos. Unos son los clientes, otros son las personas, entendiendo por personas los trabajadores de la organización. Otros serían inversores y accionistas y reguladores. Otros sería la sociedad en general y todos los grupos que allí estén representados. Y, por último, los partners o los aliados con los que cuente nuestra organización y los proveedores de materiales o productos o servicios que toda organización, de una u otra manera, tiene, ¿vale? Como curiosidad, los clientes suelen ser los destinatarios de los servicios, de los productos. Si hablamos más, y hoy en día se habla mucho de la propuesta de valor, bueno, pues la propuesta de valor no solo tiene por qué ir dirigida a los clientes, pero bueno, ese es otro tema que luego comentaremos. Si vemos un ejemplo, y yo creo que esta es una reflexión que yo os invitaría a hacer en cualquiera de vuestras organizaciones, que es la siguiente. ¿Vale? ¿Quiénes están dentro de cada uno de estos 5 grandes colectivos? Es decir, ¿tenemos claro quiénes son nuestros clientes? Os pongo un ejemplo real de una organización que por la palabra que aparece en central pues se da por hecho, se intuye que es una organización sanitaria, y estos son las diferentes terminologías con los que un grupo importante de personas de esta organización han identificado como clientes. ¿Vale? Si preguntamos por las personas de la organización, este es el gráfico de los diferentes perfiles que incluyen el colectivo de personas. Si avanzamos y nos vamos a ver cuáles son los inversores y los reguladores de la organización, aquí los tenéis, desde una gerencia regional o un servicio sanitario de cualquier comunidad autónoma, al propio Ministerio de Sanidad. No hemos entrado, no voy a entrar en el detalle de cada uno de ellos, que hay curiosidades, ¿no? Por ahí veis Amancio, Inditex o la industria farmacéutica. Bueno, cada uno tendría su debate, ¿no? Pero el caso es que todos tengamos claro quiénes son. Si nos vamos a la sociedad, bueno, pues en la sociedad esto es el colectivo. Hablo de las mismas personas identificando los grupos de interés dentro de cada uno de estos 5 colectivos, ¿vale? Esto es la sociedad. Y, por último, esta es la segmentación de partners y proveedores. Luego hablaremos de alguna de esas conclusiones, pero lo primero que se puede observar es que en algunos de ellos aparecen en todos. Lo cual, pues bueno, luego vamos a hablar de una reflexión al respecto. Más formas de identificar a nuestros grupos de interés. Podemos hablar del ecosistema, que es un término que yo creo que por lo menos en la próxima década se va a escuchar mucho. Y dentro del ecosistema, bueno, pues podemos plantearnos como organización qué tenemos en el mercado, quiénes son nuestros grupos de interés, a nivel de comunidad o de sociedad, quiénes son los grupos de interés que pueden ser representativos para nosotros, teniendo en cuenta que esto es un ejemplo generalista. A nivel medioambiental o del entorno físico que nos rodea, quiénes son esos grupos de interés, e incluso a nivel interno es muy habitual el concepto de cliente interno, ¿no? Pues quiénes son nuestros clientes internos. Si nos vamos a una representación más formal y que hoy en día se está, bueno, pues cada vez se está utilizando más, e insisto, yo creo que
sobre todo la próxima década, pues lo veremos con mucha asiduidad. Bueno, pues una forma de representar el ecosistema de nuestra organización puede ser esta. En diferentes capas concéntricas, veis, está marcada justo la de nuestros grupos de interés, pero no nos olvidemos que más allá de nuestros grupos de interés está el mercado o el ámbito en el que desarrollamos nuestras actividades, en el que vendemos nuestros productos, o no olvidemos que hoy en día, y sobre todo la pandemia, esto nos ha hecho mucho más sensibles a ello, hay ciertas megatendencias que ninguna organización puede obviar, sobre todo megatendencias que sabemos que nos pueden influir, sea la digitalización, sea los objetivos de desarrollo sostenible, sean las pandemias, etc. Incluso si le diéramos un contenido, insisto, genérico, bueno, pues podría ser algo de este estilo, ¿no? Tenéis diferentes ejemplos de quiénes podrían estar dentro de cada uno de estas capas. La principal, grupos de interés, pero no olvidemos que dentro del mercado, del ámbito, es muy probable que vayan a aparecer otros grupos de interés, a lo mejor no tan relevantes, pero seguro que pueden aparecer, como puede ser en este caso, pues si os fijáis, los propios competidores o los potenciales clientes o consumidores. Bien, y si le terminamos de dar contenido al ecosistema de manera genérica, bueno, pues como organización veis ahí toda la amalgama de características que tenemos, ¿no? Y sobre todo lo que quiero es centrarme en los grupos de interés. ¿Por qué? Porque los grupos de interés no debemos obviar que forman parte de eso que tenemos fuera de nuestra organización y que van a suponer para nosotros ciertos retos y ciertas oportunidades. Incluso podríamos alinearlo más con lo que sería el contenido del DAFO. Los grupos de interés pueden representar claras amenazas y claras oportunidades para nuestra organización. Y ese es un análisis que yo recomendaría hacer en cualquier organización. Como conclusión de toda esta primera reflexión, fijaros, ¿qué es lo que ocurre en la realidad? En la realidad es que pocas organizaciones tienen claramente identificados quiénes son sus grupos de interés, y si no los tienen claramente identificados, por supuesto no los van a tener tampoco bien segmentados, ¿vale? Y lo que ocurre, que suele ser incluso más preocupante, es que dentro de la organización ni siquiera la identificación de los grupos de interés es homogénea. O sea, puede no estar clara, pero ser por lo menos la misma en todos los ámbitos. Y muchas veces nos podemos encontrar a organizaciones que describen a sus grupos de interés en su página web de una manera, pero luego en diferentes memorias anuales o de responsabilidad social, incluso dentro del ámbito FQM, en memorias FQM, no coincide, lo cual, pues bueno, genera una cierta distorsión, ¿no? Y si no todos vemos de la misma manera nuestros grupos de interés, es que probablemente no estamos viendo de la misma manera nuestra organización. Y eso es un problema, siempre pensando en analizar información y en tomar decisiones. Vamos a otro aspecto, la relevancia. ¿Conocemos realmente, o partiendo de que ya sepamos quiénes son, todos los grupos de interés son igual de relevantes? Está claro que no. Y es importante el saber de todos ellos dónde tenemos que poner los esfuerzos. Y para eso podemos utilizar diferentes herramientas. Aquí tenéis algunos ejemplos y podríais utilizar otras muchas que existen, ¿no? Sobre todo son tipos de análisis vía tipo matriz o tipo gráfico como este que veis aquí. Uno, la matriz de prominencia, analizando desde el punto de vista del poder, la legitimidad y la urgencia de las actuaciones de nuestros grupos de interés, pues podemos tener desde los inactivos a los definitivos, ¿no? Pasando por los dominantes, que ejercen el poder, eso sí, de una forma con legitimidad, los dependientes, que no tienen poder, sí legitimidad y cierta
urgencia, o los peligrosos, que fuera de la legitimidad tienen poder y urgencia. Con lo cual, bueno, pues yo creo que puede ser un análisis interesante, donde aquí tenéis la priorización que automáticamente tendríamos de esos grupos de interés. Os decía tipo matricial, pues un ejemplo puede ser la matriz de influencia e impacto, analizando por un lado la influencia o el poder que ese grupo de interés puede tener y por el otro lado el interés de ese grupo de interés, ¿vale? O sea, la influencia y el interés del grupo, para la redundancia, pues podemos tener diferentes escenarios, desde tener una relación más que estrecha con ese grupo de interés a casi simplemente ser conscientes de su existencia, ¿no? Pasando por mantenerles satisfechos en un mínimo nivel o mantenerles informados. Todas estas herramientas, al final lo que deberíamos es transformarlo eso en unas tablas en las que analicemos para cada uno de los grupos de interés los aspectos que la propia metodología nos propone. Y aquí me gustaría incidir en lo siguiente. Veis que la tabla está hecha con los ejemplos de los 5 grandes colectivos que os he comentado, pero aquí nos tendríamos que ir a un nivel de detalle mucho mayor, es decir, deberíamos ir a analizar no clientes en su conjunto, sino los diferentes subgrupos de clientes, lo mismo personas, inversores y reguladores, sociedad y partners y proveedores, ¿vale? Es decir, aquí el análisis no debería ser a nivel de los 5 grandes colectivos, sino un análisis de detalle de cada uno de ellos. Y por ver otro ejemplo, la matriz de influencia y dependencia. Una matriz en la que podemos tener estos 4 escenarios, desde el dependiente, el prioritario, el influyente y el pasivo, donde la gestión de cada uno de ellos, pues veis que es diferente, ¿no? En otros términos, pues lógicamente el prioritario hay que ver hasta qué punto es una amenaza o una oportunidad, en este caso estratégica, si es así de relevante ese grupo de interés, o desde la baja prioridad que puede suponer un grupo de interés de carácter pasivo, pasando por el influyente y el dependiente. ¿Qué nos permite cualquiera de estas metodologías? Pues cualquiera de estas metodologías nos permite llegar a algo así, donde en este caso, si utilizamos la matriz de influencia y dependencia, teniendo en cuenta que esta es la alta influencia y la alta dependencia, hace que si trazáramos una recta y la fuéramos moviendo, iríamos priorizando en ese sentido nuestros diferentes grupos de interés. Este es un ejemplo de una organización. Parece... Roberto, estás ya, ¿no? Te hemos dejado de oír y de ver. Digo, algo ha pasado que no veo que se haya actualizado. Perfecto. Nada, venga. Vale. Ya está. Listo. Gracias. ¿Todo? Bien. Decía, y este es el ejemplo de una organización sanitaria, donde lo mismo, la priorización la iríamos teniendo desde ahí arriba en diagonal. Y eso nos permitiría, sobre todo, el priorizar los esfuerzos. Aquí hay el refranero es sabio y hay un refrán que dice que el que mucho abarca poco aprieta. Y yo creo que es una realidad absoluta. Tenemos que tener muy claro, dentro de las capacidades y los recursos que cada organización tiene, de dónde tenemos que distribuir esos esfuerzos. ¿Qué ocurre en la realidad a la hora de la relevancia? Pues fijaros, ocurren cosas como las siguientes. Y es, ni siquiera dentro de los propios comités de dirección, a veces está clara esa relevancia de los diferentes grupos de interés. Está claro que esto lo condiciona el que cada uno puede pensar en su área, en su departamento, etcétera. Pero al final tenemos que tener la habilidad de todos pensar como organización en su conjunto, con lo cual todo el comité de dirección debería tener un consenso en cuál es la relevancia de su grupo de interés. ¿Y qué es lo que origina lo que os acabo de comentar? Pues claro, pues algo quizás incluso todavía más preocupante. Y es que no estamos actuando de manera coherente con la priorización o la relevancia que tiene cada uno de nuestros grupos de interés. Con lo cual estamos a lo mejor poniendo los esfuerzos y los recursos
donde no deberíamos estar haciéndolo porque se nos estará olvidando algún grupo de interés más relevante. Bien. Respecto a las necesidades y expectativas, el concepto de necesidad, bueno, pues está claro, ¿no? Lo que necesita nuestro cliente. La expectativa viene a ser, sobre todo, la forma en la que se recibe eso que se necesita. A mí hay un ejemplo que algunos ya me habréis escuchado alguna vez, es decir, el ejemplo de un paciente hospitalizado, ¿no? Donde retorciéndolo o estirándolo, la necesidad es alimentarse, un paciente hospitalizado y cubriendo sus necesidades nutricionales, y la expectativa puede ser poder elegir entre 10 primeros platos y 10 segundos platos. Es una expectativa. Lo que quiero haceros ver es que no todas las expectativas a lo mejor tienen sentido darles respuesta, ¿vale? ¿Qué ocurre con las necesidades? Pues sobre todo el concepto de obligación. Se supone que las necesidades es algo que sí o sí tenemos que dar respuesta. Perdonadme, no he encontrado otros dibujos más ilustrativos en este caso. Y respecto a las expectativas, sobre todo el ejemplo que os he puesto es para haceros ver que no es de obligado cumplimiento, y sobre todo que aquí va a estar muy vinculado a la experiencia, ¿no? Por supuesto que si damos 10 primeros platos y 10 segundos, la experiencia va a ser genial, pero a lo mejor estamos comprometiendo la sostenibilidad en ese caso de ese hospital, de esa organización sanitaria, ¿vale? Y siguiendo con esa reflexión y apoyándome en una tabla que probablemente muchas de las organizaciones que estáis tenéis, o si no os invito a que tengáis, que simplemente identifica los grupos de interés, cierta información y lo que quería comentar, sus necesidades y expectativas. Y aunque no lo vaya a comentar, fijaros porque estas otras columnas de lo que hablan es de cómo damos respuesta desde la organización si le damos a cada una de esas necesidades y expectativas, y si no le damos y se trata de necesidades, pues a lo mejor tenemos un problema, ¿vale? Porque nuestra propuesta de valor debería dar respuesta a esas necesidades de nuestros grupos de interés. Y el concepto de expectativa, con lo que acabamos de comentar, pues está más vinculado a mejorar o elevar todavía más la experiencia que ese grupo de interés pueda tener con nosotros, ¿vale? Pero insisto, si aquí no damos respuesta a esas necesidades, ojo, porque podemos tener un problema. Y además hay una cosa que yo creo que merece la pena que tengáis en cuenta, y es, ojo con las expectativas, porque lo que inicialmente pueden ser expectativas, con el paso del tiempo pueden convertirse en necesidades. Y esa cobertura de expectativas, si cuando decidimos retirarlo ya se refiere más a una necesidad, pues tenemos un problema con el cliente. Ejemplo que podéis imaginaros, un restaurante en el que se pone servicio de guardería, música en directo, etcétera, y durante un tiempo eso funciona y funciona muy bien, y de repente deciden retirar la guardería o la música en directo. A lo mejor los clientes de ese restaurante lo consideran ya como una necesidad y no como una expectativa. Más cosas. ¿Qué pasa con respecto a las percepciones de estos grupos de interés? ¿Qué pasa respecto a los indicadores de rendimiento de estos grupos de interés? Bueno, pues si retomo otra vez esa tabla que os acabo de mostrar, fijaros, hay una parte inicial donde se hablaba del interlocutor y sobre todo se hablaba de las fuentes de información. Es decir, de qué manera recogemos información de nuestros grupos de interés. Y para cada grupo de interés deberíamos tenerlo claro porque puede ser diferentes. Imaginaros, si no priorizáramos a nuestros grupos de interés, pues recoger información completa absolutamente para todos, pues puede suponer algo no sostenible para muchas organizaciones que podamos ser pymes, micropymes, etcétera. O incluso grandes organizaciones donde tampoco sobran los recursos. Es decir, ¿cuáles son las herramientas que podemos llegar a utilizar a la hora de recoger esa información y ese feedback
que nos ayude a entenderlos, a entender a esos grupos de interés, a identificar mejor sus necesidades y expectativas y, sobre todo, como siempre, a tomar decisiones, porque toda la información que recojamos en cualquier ámbito es para tomar decisiones. Esto que os enseño es el resultado de una actividad que hicimos junto con luego aparecerán las otras dos entidades que somos redes de referencia en el club de excelencia. Hicimos un taller en el que preguntamos a los interlocutores que estaban allí, que eran diferentes empresas tanto del ámbito público como privado. Y este es el mar de herramientas que estas organizaciones utilizan. Lógicamente hay algunas que veis que destacan, ¿no? Pues se repiten, incluso algunas se repiten, pero solo el hecho de cambiar alguna palabra pues aparece más en pequeño, sobre todo encuestas, entrevistas, grupos focales, redes sociales. Pensad que estaba hecha la pregunta sin pensar en ningún grupo ninguno de esos 5 colectivos en particular, todo en general. Yo creo que es una buena batería de herramientas, ¿vale? Si nos vamos al ámbito de la percepción, pues lógicamente una de las principales herramientas son aquellas en las que recogemos información sobre el nivel de percepción o la satisfacción de nuestros grupos de interés, ¿vale? No vamos a entrar en ese detalle, pero sí que me gustaría haceros una reflexión, que es esta. Ojo, porque hablábamos antes de necesidades y expectativas, si lo que recogemos es información sobre la percepción, es distinto, ¿eh? Hay formas muy hábiles de recoger esa información a través de una encuesta, por ejemplo. Es muy sencillo. Si hacemos unas preguntas con las que recogemos satisfacción, si al final decimos, oye, de todas las preguntas que te he hecho, para ti, ¿cuáles son las 3 más importantes? Ojo, porque ahí ya nos está diciendo ese grupo de interés no su satisfacción, sino qué aspectos forman parte de sus necesidades y de sus expectativas. E incluso recomendaría otra pregunta adicional que nos puede llevar a sorpresas, y es, ¿hay algún aspecto para ti importante por el que no te estamos preguntando? Porque resulta que a lo mejor hay necesidades y expectativas ocultas que no tenemos completamente identificadas, y gracias a una encuesta de manera sencilla podríamos identificar, ¿vale? Y luego hay otra reflexión respecto a esa recogida de información de nuestros grupos de interés y esa percepción, ¿no? Que al final parece que es como un objetivo finalista muchas veces, que parte de la reflexión interna del propio sistema de gestión de la organización. Y es la siguiente. No siempre es sencillo medir la percepción de manera directa por el esfuerzo, por los recursos que puede llegar a suponer. Pero ojo, porque podemos encontrar una forma indirecta de medirlo. Y esa forma indirecta pasa por nuestros indicadores de rendimiento. La diferencia entre percepción y rendimiento: percepción es algo subjetivo, son opiniones; rendimiento son resultados indiscutibles de la actividad de nuestras organizaciones. Un ejemplo muy sencillo: si las personas están insatisfechas con la formación interna que se les da y además nos comentan que ellos creen que son pocas horas, muy sencillo. Si nuestro indicador de número de horas de formación por trabajador de media al año conseguimos de un año a otro duplicarlo, ¿qué esperamos que ocurra cuando volvamos a preguntar a los propios trabajadores por su satisfacción con la formación? Esperamos, lógicamente, que esa satisfacción suba. Es decir, podemos tener una buena fuente de información si analizamos bien las relaciones causa-efecto que existen entre los indicadores de rendimiento y los indicadores de percepción. Y eso, en el ámbito de las organizaciones que estéis representadas, que trabajáis en el marco del modelo FQM, pues los que ya lo habéis vivido estáis viendo, luego aparecerá, pero estáis viendo cómo hay subcriterios como la percepción de inversores y reguladores de sociedad o de partners y proveedores, donde no es sencillo tener esa información, y esto puede ser una oportunidad para vuestras organizaciones. Bien. Vamos terminando las reflexiones. Respecto a cómo los implicamos, sobre todo me centro aquí en implicación, porque todo lo demás puede ser incluso
segundas derivadas. Y aquí os quería mostrar un ejemplo de algo que en los últimos meses, pues la verdad es que yo he tenido la oportunidad de participar en diferentes ocasiones, que son sesiones de feedback con los grupos de interés. Y sesiones de feedback que incluso han sido online y que han tenido una relevancia muy interesante por lo siguiente. Primero, por el factor sorpresa que ha supuesto para esos grupos de interés que se les convoque y se les pregunte y se les pida su opinión, más allá de una encuesta. Esto era una reunión de unas 2 horas de duración, sino sobre todo, fijaros, porque, y se podría, os cuento un ejemplo, pero se podría utilizar otros contenidos. Son reuniones en las que hemos hablado con los grupos de interés del propósito, hemos hablado de los valores y de la estrategia de nuestra organización, de la organización convocante de estos grupos de interés. En el campo del propósito, se les ha preguntado qué les parecía el propósito. Incluso se les ha preguntado qué palabras pueden ellos echar en falta en el propósito de la organización. Respecto a los valores, se les ha preguntado qué opinan sobre cada uno de los valores que la organización tiene identificados. Pero también se les ha preguntado por qué otros valores entienden ellos que faltan respecto a lo que se les ha presentado. Es decir, se les está implicando incluso en aportar ideas, sugerencias que pueden finalmente acabar en la toma de decisiones, ¿no? Y sobre todo también muy interesante, de una manera sencilla, porque aquí sí que hay bastantes más experiencias a la hora de implicar a los grupos de interés, tanto internos como externos, en la estrategia de la organización, pero de una manera muy rápida, fijaros, se les ha preguntado por las líneas estratégicas de la organización y qué sugerencias nos hacían, ¿vale? Líneas estratégicas, lógicamente, afines según los interlocutores que en cada caso se tuvieran. Y, por otro lado, se les ha preguntado también, o se les ha pedido sus propuestas, sus sugerencias sobre la línea estratégica, pero no solo con el título. Si os fijáis, es la línea y los diferentes objetivos estratégicos que en esa línea estuvieran marcados. Y en este caso era como pregunta automática. Pues todo esto veis que son cuestionarios que además en vivo y en directo se iban viendo las respuestas, con lo cual además se iban compartiendo las respuestas de todos. Y esta parte final es la que es quizás un poco diferente porque era más un coloquio abierto. Es decir, de una manera relativamente sencilla, y esto es cuestión de que veamos cómo en cada una de nuestras organizaciones podemos hacerlo. ¿Qué conseguimos con esto? Conseguimos implicar a los grupos de interés, pero implicarles en darnos feedback sobre aspectos relevantes de nuestra gestión, en darnos feedback y propuestas para poder incorporar en nuestra propia estrategia. No perdamos el foco. Hay veces que los grupos de interés pueden conocer el entorno mucho mejor que nosotros como organización, ¿vale? ¿Qué hace este tipo de dinámicas o como se quieran hacer? Además de implicarlos, empiezan a generar compromiso con la organización. De hecho, una de las conclusiones que más ha sorprendido a las organizaciones en las que hemos puesto en práctica esta dinámica ha sido la buena acogida y las ganas de seguir colaborando y participando. Lo cual, pues bueno, casi hace ver, dice, es que además al final es bueno implicar a los grupos de interés, es bueno tenerlos en cuenta, y ya no tanto porque el modelo FQM, que luego ahora lo vemos también, lo comenta, sino porque se ve que hace un efecto, genera un efecto muy positivo para la organización. Perfecto. Y finalmente, más allá de todas estas reflexiones, bueno, ¿qué claves podemos tener a la hora de generar confianza en nuestros grupos de interés? No, hemos hablado de recogida de información, etcétera,
Pero si hablamos de generación de confianza, aquí lo que os voy a mostrar un ejemplo, vamos, no un ejemplo, un trabajo que hicimos dentro del último foro del Club de Excelencia, donde se identificaron diferentes aspectos que se entendían como claves a la hora de generar confianza. Estos aspectos, pues, bueno, pues fueron con nuestros compañeros, nosotros como Eficil y nuestros compañeros de Comtep y Qualitas, que son los otros redes de referencia. ¿Cuáles son esos aspectos clave que identificamos? Pues son estos: el propósito, un propósito compartido, un propósito que además ellos vean, nuestro grupo de interés vean como algo interesante, como algo motivador y como dice la expresión, beneficioso, que lo vean como beneficioso. Por supuesto, una cultura de la organización que genere, pues, confianza. Eso nos va a ayudar a esa motivación y, bueno, una cultura que motiva a los empleados, en este caso, ¿no? Motiva a los empleados para dar el mejor servicio posible, y eso siempre generará confianza. Por supuesto, la honestidad. La implicación en la estrategia y la toma de decisiones. Veis que hemos hablado de algunos de esos aspectos. Fundamental, un liderazgo inspirador y visionario en cuanto a ir anticipando el futuro en la medida de lo posible. Inspirador en cuanto a que también genere transformación en la organización. Por supuesto, un aspecto clave es tener claras cuáles son las necesidades y las expectativas. Si no, pues muchas de las decisiones pueden estar perfectamente equivocadas. Co-crear, colaborar. A la hora de definir o de mejorar nuestros productos y nuestros servicios, el hacerlo de manera conjunta o participativa con nuestros principales grupos de interés, sobre todo clientes, pueden ser proveedores también. O la transparencia, que decir tiene. Por supuesto, la flexibilidad y la agilidad. En la medida en la que seamos capaces ante nuestros grupos de interés de dar una buena capacidad de respuesta, pues lógicamente eso va a generar confianza. Y en la medida en la que nos vean como una organización además innovadora, creativa, proponiendo cosas nuevas en nuestra propuesta de valor, también eso va a reforzar esa confianza de nuestros grupos de interés. Vale, Roberto, perdona, sí, para que lo tengas en cuenta, nada, solo 4 o 5 minutos terminamos porque hay preguntas y así te las podemos lanzar. Nada, perfecto. Iba a hacerlo incluso más rápido. Gracias, muy bien. Gracias. Gracias a ti. Porque finalmente estamos dentro de organizaciones que también promueven la excelencia, y la excelencia, pues, es el modelo FQM, ¿no? Uno de los principales modelos representativos. ¿Nos puede ayudar el modelo FQM en la gestión de los grupos de interés? Pues por supuesto, ¿no? Este es el modelo, no voy a entrar ahora en presentar el modelo porque todo lo anterior es lo que yo quería trasladaros y hay gente que puede conocer o no conocer el modelo. Pero sí que es verdad que dentro de ese modelo me gustaría destacar que dentro de la terminología que aparece en el modelo, fijaros que los grupos de interés y los grupos de interés clave en concreto ocupan un papel bastante relevante, junto con términos como necesidades y expectativas, lo cual ya le da una importancia clara. ¿Alguna definición sobre grupos de interés clave? No voy a entrar en ella, es más terminología dentro del modelo FQM. Y si esta es la estructura del modelo, fijaros porque acabo de seleccionar aquellos subcriterios del modelo donde los grupos de interés tienen su aparición. Y más allá de dónde está esa aparición, fijaros porque todavía puedo matizar más. ¿Qué nos dice el modelo de excelencia? Que describe a una organización ideal. Una organización ideal, una organización sobresaliente, identifica y entiende las necesidades de sus grupos de interés, implica a sus grupos de interés, a todos esos, fijaros, los 5 colectivos son los que también propone el modelo FQM, y por supuesto, después de esa implicación, recoge información sobre la percepción de esos grupos de interés y hasta qué punto cumplimos sus expectativas. Y fijaros ese matiz del modelo: entender sus necesidades,
a las que sí o sí hay que dar respuesta, y un indicador bueno de rendimiento no es dar respuesta a sus necesidades, que se da por hecho, sino en qué medida estamos dando respuesta también a esas expectativas, ¿vale? Y finalizo con la siguiente reflexión. De estos 5 colectivos, algo que nos dice el modelo FQM y que puede ser reflexión para todos es, bueno, ¿y qué representa cada uno de estos colectivos en nuestra organización? Y eso, si os fijáis, y relacionándolo con lo que hemos estado viendo en esta presentación, y que FQM llama la ponderación de los grupos de interés, pues fijaros, son unas pautas que tiene FQM, que esto me lo voy a pasar porque son instrucciones, donde se entiende que cada uno de esos 5 grandes colectivos no puede tener una representación de menos del 10 ni de más del 40%, con lo cual lo que veis ahí son ejemplos, pero ¿de dónde salen esos ejemplos y de dónde puede salir el razonamiento para llegar a esos pesos? Pues fijaros, pueden salir perfectamente de las diferentes herramientas que hemos visto y que nos pueden ayudar a priorizar cada uno de esos grupitos de interés que hay dentro de cada colectivo, y agrupando esas priorizaciones podemos llegar a sacar las ponderaciones. Y todo eso dará coherencia a esos pesos que FQM pide a una organización que se presenta a un sello FQM. Y nada más. Quedo ahora ya, ¿cómo es?, a disposición de las preguntas. Espero haberos trasladado alguna idea clara. Muchas gracias, Roberto. Has trasladado muchas ideas, reflexiones. Yo creo que tanto para los que trabajan con el modelo FQM y lo conocen bien, que hay algunos, y ahora te hago alguna pregunta de alguno de los que lo conocen y pregunta algunas cosas, pero como para los que no, ¿no? Al final, quiero decir, el modelo no hace más que enmarcarlo y ayudarte a que no se te olvide ninguno de tus grupos de interés, pero yo creo que has dado ideas muy, muy claras. Bueno, todos los que estáis conectados, si queréis hacer preguntas, pues a través del chat podéis ir poniendo. Tenemos varias, ¿vale?, que voy a ir lanzando a Roberto. Nos preguntan, una persona que obviamente conoce el modelo FQM porque habla del criterio 6 y dice, mi pregunta va en el sentido de cómo podemos medir la percepción, que la percepción de los grupos de interés es el criterio 6 en el modelo FQM actual, de los inversores y reguladores en una organización sin ánimo de lucro donde realizar una encuesta a un ministerio del cual dependemos es algo complicado. Gracias. Esta pregunta es para nota, Roberto. Pues os diría, fijaros, os diría que esas sesiones de feedback que yo os he estado mostrando antes, esas sesiones de feedback las hemos hecho en alguna organización, no era un ministerio, pero sí era una consejería, que viene a ser, nos trasladamos del ámbito nacional al autonómico, es decir, y la sorpresa ha sido la respuesta, es decir, han estado altos cargos de una consejería en una de esas reuniones dándonos opiniones sobre nuestra organización, sobre qué opinan sobre nuestra organización, y de ahí podemos recoger la percepción también, en vivo y en directo. Es decir, yo casi me iría más a que a veces la originalidad, y yo creo que puede, y la sencillez, puede hacernos recoger información que de otra manera, lógicamente, José creo que se llamaba, mandar una encuesta a un ministerio puede ser, excepto que sea un interlocutor muy claro, es como un... ¿no? De hecho, yo creo, Roberto, que muchas veces cuando hablamos de percepción de grupos de interés, ¿no? Pues lo primero que nos sale son las encuestas, ¿no? Aunque ahora ya nos estamos acostumbrando o nos hemos acostumbrado a ir al aeropuerto y tener las caritas, ¿no? O en algunos sitios donde entramos. Pero es verdad que yo creo que cada vez hay sistemas más creativos, ¿no? Para recoger esa percepción en el momento, o a través de focus groups, o a través de no solo las encuestas, ¿no? Que al final te permiten para hacerlas en un momento determinado. Así es. Y yo recomendaría eso. Y lo digo sobre todo por algo que os he dicho antes. Nos ha sorprendido la respuesta que hemos tenido a la hora de convocar, y esa incertidumbre inicial, y donde, fijaros, hemos tenido experiencias en algún caso con entidades tecnológicas o farmacéuticas en el ámbito sanitario y con direcciones a nivel europeo, o sea, eran directores a nivel europeo,
y donde se sorprendían porque se hiciera algo así. Yo pensaba que era algo más maduro en otros ámbitos y la realidad es que no. Bueno, tenemos otra pregunta dice, has puesto varios ejemplos de matrices o herramientas de priorización de los grupos de interés. ¿Recomiendas alguno en concreto en el caso de una pyme? Fijaros, si os fijáis de todas las herramientas, hay una en la que he puesto un par de ejemplos y es lógicamente la que yo suelo utilizar, que es la matriz de influencia e independencia. Me parece sencilla y que te da un mapa claro de ubicación y de priorización de esos grupos de interés. Y es una herramienta que es sencilla de utilizar en cualquier ámbito de gran empresa o una micropyme. Muy bien. Y pues tenemos otra pregunta, si no hay más, pues sería la última que te lanzo de la gente que está conectada. ¿Crees que es necesario conocer las necesidades y expectativas de todos los grupos de interés o solo de estos claves e importantes, ¿no? Yo creo que has hablado de ello. Pero... no he dicho el término clave, no lo he utilizado a posta en todo el webinar, y hablaba de relevancia, ¿no? Porque tampoco quería utilizar la terminología del modelo, pero el modelo en el subcriterio 1.2, o sea, en el 1.1 habla de grupos de interés. A partir del 1.2 habla de grupos de interés clave y a continuación, a lo largo del modelo, habla de grupos de interés clave. Es decir, el modelo tiene clarísimo que una buena gestión de grupos de interés, una completa gestión de grupos de interés, no se puede hacer con todos. Eso es indiscutible. Solo nos dedicaríamos a relacionarnos con los grupos de interés, que puede estar muy bien, pero no sé si eso va a ser sostenible. Entonces, es importante, por eso lo de priorizar es importante, para saber y que no se nos escape nadie, porque fijaros, y esto para los que trabajan en términos de FQM, a lo mejor hemos dado un 10% a sociedad en las ponderaciones que he comentado al final, pero es que a lo mejor dentro de ese 10% de la sociedad, uno de los representantes de esa sociedad es un grupo de interés clave para nosotros. Y porque sea un 10% de la sociedad, no dejamos de tener no hay que dejar de tener muy presente a ese grupo de interés. ¿Vale? Es decir, no confundamos la ponderación con el que pueda haber grupos de interés clave en cualquiera de esos 5 grandes colectivos, independientemente del peso que les hayamos dado. ¿Vale? Veo que has colgado la encuesta también ya. Acabo de ponerla porque estoy diciendo que, por favor, tanto a Susana como a mí, Susana, nos interesa mucho conocer la percepción de nuestro grupo de interés en este momento, ¿no, Susana? Eso es, muy bien hilado, perfecto. Bueno, oye, si os parece, no hay más preguntas, voy a compartir la encuesta mientras vamos, pues eso, haciendo un poco las conclusiones entre todos y cerrando, agradecer a todos los que os habéis conectado. No lo he dicho al principio ni lo hemos dicho, pero colgaremos la presentación y la grabación también por si queréis compartirlo o ver algo de nuevo en nuestra web, y Excecil también lo colgará, ¿verdad, Susana? Correcto. Con lo cual podéis acceder desde cualquiera de nuestras webs. Aquí tenéis la encuesta, como decía, así que es importante para que Excecil y el club, pues oye, veamos cuáles son los temas de interés, lo que os interesa y podamos seguir haciendo actividades de este tipo o de otro. Y nada, agradecerte, Roberto, porque yo creo que ha sido muy interesante, de verdad que creo que has dado claves muy útiles para organizaciones de todo tipo, con ejemplos muy claros que pueden llevar a la práctica desde hoy mismo, ¿no? Así que agradecerte. Bueno, no habrá mayor satisfacción que saber que alguien lo ha aplicado en algún momento. Efectivamente. Nada, Roberto, yo solamente decir también algo que ya lo he oído en boca de más gente en otras ocasiones contigo, concretamente, y es que eres muy didáctico. Entonces, es algo que se agradece mucho. O muy pesado. Eso creo que no lo he oído todavía, pero oye, si abres ahí la puerta, lo mismo lo escuchas alguna vez. No, que no. No, la verdad que no. Sobre todo eso, muy didáctico, que es algo que se agradece mucho a la hora de poder aplicar las cosas y poder entender y poder dar algún paso y eliminar barreras que en muchas ocasiones lo hablamos, que con temas de excelencia puede quedar las cosas como muy en el aire o muy lejanas, y con explicaciones como la tuya o como la que hizo David González en el anterior webinar que hicimos conjuntamente, la verdad es que es muy sencillo y te apetece de por lo menos probar e ir dando pequeños pasos. Entonces, muchísimas gracias porque ha sido un placer escucharte.
Muy bien. Pues nada, oye, Muchas cerramos. Gracias a los dos, gracias a todos los que estáis conectados y como siempre, 2 en punto, pues acabamos el webinar y bueno, pues hasta el próximo. Muchísimas Eso es. gracias a todos. Gracias.